Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre figuras y cuerpos geométricos. Primero hablaremos sobre el cono. Los elementos del cono son el vértice, la altura, la generatriz, el radio y la base. Veamos en la siguiente animación cómo se genera un cono a partir de un eje de giro fijo, una generatriz y el radio. Observemos. Tenemos un eje de giro que es fijo, el radio y la generatriz. Si se fijan, antes de que comience a girar se forma un triángulo rectángulo. Luego, si se comienza a girar la generatriz con respecto a esa distancia del radio, tomando como eje fijo al eje de giro, vemos que se va formando el cono. Al cerrarse o al llegar al inicio por completo, generamos la figura, más bien el cuerpo geométrico que nosotros conocemos como el cono. Ahora, veamos los elementos de este cono. Decíamos que uno de los elementos es la altura. La altura es la distancia o el segmento que hay del eje de rotación o de giro, es decir, este cateto que se ve como color verde. La base es la que se forma al hacerle el giro y en este caso, la base es un círculo y es perpendicular a la altura, es decir, que forma un ángulo de 90. La generatriz es esta recta que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es la recta que se va girando, ¿verdad? El radio es el radio de la base, que en este caso es el círculo, es la distancia que hay desde este centro hasta la generatriz. El vértice es el punto, es este de acá, donde se corta o se intersectan el eje de giro con la generatriz. Es este punto de acá. Y es fijo, ¿verdad? Nuestro eje de giro. Ahora, como la generatriz es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que genera el cono, ¿verdad? Como veíamos, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es la generatriz, es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. En este caso, los catetos, uno era el radio y el otro era la altura h del cono. Si quisiéramos calcular el volumen de un cono, se debe multiplicar el área de la base, que en este caso es un círculo, por la altura. Y luego este producto se divide entre 3. Es decir, que el volumen de un cono es igual a pi por r al cuadrado, porque esta es el área de la base, que es un círculo, y esta es el área de un círculo. R viene a ser el radio por la altura. La altura que habíamos dicho que era la altura del cono, ¿verdad? Entre 3. Ahora veremos la pirámide cuadrangular. Veamos las definiciones sobre pirámide. Una pirámide puede ser recta o oblicua. Todo va a depender de las caras laterales. Si las caras laterales son triángulos isósceles, se llaman pirámides rectas. Pero si sus caras laterales son triángulos escalenos, son llamadas oblicuas. Las partes de una pirámide son la base, que esa puede ser un polígono cualquiera. En el caso de la imagen que tenemos aquí, es un pentágono, puede ser un cuadrado y así cualquier polígono. Las caras laterales son triángulos que concurren en un vértice. El vértice es este que está aquí en la punta, digamos, en la cima. La altura es el segmento de recta que une a la base al vértice de forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados. El apotema es la altura de las caras. Como son triángulos, poseen altura, ¿verdad? El caso de la pirámide cuadrangular es aquella que tiene como base un cuadrado. Entonces, si se fijan, al trazar la altura y la distancia desde la altura hasta la base y trazamos el apotema, se forma un triángulo rectángulo. Para calcular el volumen de una pirámide tenemos que utilizar esta fórmula, es decir, 1/3
del área de la base por la altura. El área de la base va a depender del polígono que esté en la base. En nuestro caso, para la pirámide cuadrangular, va a ser un cuadrado, pero puede ser cualquier otro polígono. Entonces, cuando la pirámide es cuadrangular, como decíamos nosotros, y se traza la altura, se forma este triángulo rectángulo que ustedes ven acá, en el cual los catetos son la altura y el otro es la semidiagonal, es decir, esta distancia que hay de la altura hasta la base, y esos serían los catetos, mientras que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo sería el apotema del triángulo que está acá. Veamos las diagonales de un ortoedro. Los elementos de un ortoedro son las caras, diagonales, aristas y vértices. Pero ¿qué es un ortoedro? Es un caso particular de un prisma recto. Todas sus caras van a ser rectángulos, esa es la diferencia. Entonces, el vértice, ¿verdad? Es donde se unen los lados y se forman los ángulos, ¿verdad? Las caras son las figuras que forman los, digamos, los lados del cuerpo geométrico. Las aristas vendrían a ser los segmentos o los lados de cada cara, ¿verdad? La diagonal es la recta que une un vértice con otro vértice opuesto. Ahora, para calcular la diagonal de un ortoedro de lados ABC, como el que está en la figura, se puede calcular usando el teorema de Pitágoras. Primero, enfoquémonos en este triangulito que está acá. Si se fijan, este tiene distancia, este es A, esto es C y esto es D. Entonces, si yo quisiera calcular D al cuadrado usando el teorema de Pitágoras es igual a A cuadrado más C cuadrado, porque esos son los catetos y la hipotenusa es D. Ahora, luego que ya tengo esto, yo puedo encontrar, por ejemplo, la diagonal, que es esta D mayúscula, utilizando este cateto y este otro, que en este caso es D y B. Entonces, para encontrar D mayúscula, D al cuadrado es igual a D minúscula al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, que primero tengo que encontrar la diagonal menor, digamos, que está aquí abajo, usando los catetos A y C, para luego poder encontrar la diagonal mayor, digamos, con el D mayúscula, utilizando D que ya se encontró y el lado B, que en este caso sería la altura del ortoedro. Veamos, hablemos sobre las áreas de los hexágonos. Como sabemos, un hexágono es una figura plana que consta de 6 lados. Generalmente vamos a hablar de hexágonos regulares, es decir, que todos los lados del hexágono son exactamente iguales. Veamos cómo calcular el área de los hexágonos regulares. Tenemos ese hexágono regular donde todos sus lados miden exactamente lo mismo. Dividimos ese hexágono en triangulitos. Si se fijan, se forman 6 triángulos. Cada triángulo tiene una altura que a eso le llamamos apotema. Si separamos o dividimos ese hexágono en los 6 triangulitos, podemos calcular el área del hexágono calculando el área de los triangulitos. Como todos van a tener la misma altura y además todos los triángulos son iguales, calculando el área de un solo triángulo se puede hacer. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. En este caso, la base es el lado del hexágono, la altura es el apotema y se divide entre 2. Pero si multiplicamos por 6, porque son 6 triangulitos, obtenemos la siguiente fórmula. Entonces, el área del hexágono es igual a 3 raíz de 3 por lado al cuadrado entre 2. Esto viene de acuerdo a una simplificación. Entonces, si yo encuentro el área de un triángulo y la multiplico por 6, es igual a que yo encuentre el área del hexágono en total. Podemos utilizar esta fórmula para determinar el área de un hexágono, conociendo, por ejemplo, la medida de sus lados. Continuemos. Veamos el siguiente ejemplo.
queremos encontrar la diagonal de ese ortoedro. Entonces, si se recuerdan, mencionábamos que primero tendríamos que encontrar este valor de esta hipotenusa, en este caso, utilizando este triángulo que se forma en la base. Entonces le vamos a llamar triángulo 1 a este y a este triángulo 2. Entonces para el triángulo 1 tenemos que le vamos a llamar a este lado C, ¿sí? Que C cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces esto es 4 más 36, C al cuadrado es igual a 40. Pero como solo queremos C, entonces aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos que C es raíz de 40. ¿Sí? Esto se puede simplificar. Recordemos que para simplificar una raíz, descomponemos el número que está dentro. Mitad 20, mitad 10, mitad 5, quinta 1. Entonces solo vamos a poder sacar esto de acá. ¿Por qué? Porque esto es igual a 2 al cuadrado. Esto lo vamos a dejar así por 10, porque esto no se puede simplificar. Este 2 sale de la raíz y queda 2 por raíz de 10. Entonces ya tenemos el valor de C, que es esta diagonal que está en la base. Pero queremos encontrar la diagonal que está acá. Bueno, para el triángulo 2, le vamos a llamar, aquí ya tenemos D cuadrado es igual a C cuadrado más 13 al cuadrado. ¿Sí? Si se fijan, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde su base, digamos, uno de sus catetos mide 13 y el otro mide C. Pero C lo acabamos de encontrar. Entonces, si utilizamos el teorema de Pitágoras, tendríamos 2 raíz de 10 al cuadrado más 13 al cuadrado. Al elevar esto al cuadrado, se elimina la raíz, pero también hay que elevar al cuadrado el 2. Entonces queda 4 por 10, ¿verdad? Que es 40. Y 13 al cuadrado, si nosotros calculamos cuánto es 13 al cuadrado, eso da 169, ¿verdad? Entonces, si a 169 yo le sumo 40, estos serían 209. Ahora, esto no tiene raíz cuadrada exacta, pero si aplicamos la raíz a ambos lados, veamos cuánto obtenemos. Aproximadamente esto es 14.45, en este caso centímetros, porque es la unidad de medida que está usando el problema. Y con esto ya encontramos la diagonal del ortoedro que se nos pide. Veamos otro ejemplo. Se nos pide que calculemos el área de la parte sombreada, es decir, solo de estos tres triangulitos. Sabemos que el área de, en este caso, de un hexágono es 3 raíz de 3 por L cuadrado sobre 2. Pero esto es si quisiéramos toda el área, pero solo queremos, si se fijan, como son 6 triángulos y solo queremos 3, luego esto hay que dividirlo entre 2 porque solo queremos la mitad. Solo queremos el área de 3 de los 6 triángulos, no de los 6. Entonces, utilicemos la fórmula y luego dividimos entre 2. Entonces, 3, raíz de 3. L en este caso es 10, que es lo que miden los lados, al cuadrado sobre 2. Si aplicamos esto o hacemos esa operación, es 3 raíz de 3 por 100, ¿verdad? Porque 10 al cuadrado es 100. Entre 2, si solo lo dividimos una vez entre 2 es 259.80. Esto sería el área, pero de todo el hexágono, pero como solo queremos de 3 triangulitos, o sea, la mitad, hay que dividir esto todavía entre 2. Y esto es igual, entonces el área sombreada, vamos a llamar A sub S, es igual a 129.90 centímetros cuadrados. Recordemos que las unidades en área deben estar al cuadrado, porque aquí cuando elevamos el lado al cuadrado, las unidades se elevan también. Y ese es el área de los triangulitos que están siendo sombreados. Veamos el siguiente ejemplo. Una fábrica de chocolatinas empaca sus productos en cajas en forma de pirámide como la que está acá, cuadrangular. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón necesita para cada chocolatina? Cuando nos pide centímetros cuadrados, recordemos que como son unidades cuadradas nos está hablando de área.
nos pide el área de la figura o del cuerpo geométrico, más bien dicho, donde se va a meter la chocolatina. Entonces, si se fijan, nos dan una pirámide con una base que es cuadrangular y los triángulos ya nos dicen que su apotema mide 12. Entonces, por ejemplo, tendríamos que calcular, le vamos a llamar A este literal, y tendríamos que calcular el área de los triángulos más el área de la base, que la base es un cuadrado. Entonces, para los triángulos, recordemos que el área de un triángulo es base, en este caso es 12 centímetros, por altura, en este caso es el apotema, 12 por 12, sobre 2. Entonces esto da 144 centímetros cuadrados sobre 2. Si hacemos esa división entre 2, da 72 centímetros cuadrados. Pero este sería el área de uno de los triángulos. Pero son 4 triángulos porque son, la base es un cuadrado, entonces tiene 4 caras. Entonces esto lo multiplicamos por 4 para obtener el área total de los triángulos, ¿verdad? Eso sería 288 centímetros cuadrados. Este es el área solo de los triángulos. Ahora, para el área de la base, que en este caso es un cuadrado, recordemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Como los lados miden 12, 12 al cuadrado, 144 centímetros cuadrados. Para encontrar el área total, tenemos que sumar 288 centímetros cuadrados más 144 centímetros cuadrados. Y esto da en total 432 centímetros cuadrados. Entonces, este es el área que tiene que tener el cuerpo geométrico para cada cartón de chocolatina, ¿verdad? Luego pregunta, si la empresa requiere 500 empaques de los mismos, ¿qué cantidad de metros cuadrados de cartón requiere para su elaboración? ¿Sí? Aquí ya nos está pidiendo en metros cuadrados, es decir, cambiar las unidades. Ya sabemos que por cada uno, esto es por cada cartoncito, por cada cartón, ¿verdad? Entonces, y quieren, dice que empacar 500 o hacer 500 empaques, entonces tendríamos que multiplicar esto por 500 y luego convertirlo a metros, ¿verdad? Entonces hagamos eso. Entonces, 432 por 500, eso da un total de 216,000 centímetros cuadrados. Pero recordemos, un metro tiene 100 centímetros, ¿sí? Entonces, un metro cuadrado tiene 100 centímetros todo al cuadrado. Entonces, si hacemos esto, 100 al cuadrado, eso nos da 10,000. Es decir, 10,000 centímetros cuadrados. Entonces, luego que ya tenemos la equivalencia, perdón, la equivalencia de un metro cuadrado en centímetros cuadrados, podemos convertir. Recordemos que para hacer la conversión, tendremos que tener las unidades que queremos eliminar abajo de la fracción. Serían 10,000 centímetros cuadrados es igual eso a un metro cuadrado. Se cancelan los centímetros cuadrados y al hacer esa operación de 216,000 entre 10,000, eso da 21.6 metros cuadrados. O sea que para hacer 500 empaques se necesitan 21.6 metros cuadrados. Y ya resolvimos el problema. Tenemos acá un problema que nos pide dos cosas: calcular el volumen de un cono de radio 2 y generatriz 4.9 y el área de las caras laterales de una pirámide. Pero primero nos vamos a enfocar en esto. Dice que calculemos el volumen de un cono de radio 2. Parece que un cono es algo así. Entonces, este radio mide 2 centímetros y la generatriz, que es esta de acá, la recta de acá, mide 4.9.
Pero recordemos que para calcular el área de un cono, ¿verdad? Para el cono teníamos que su área es igual a el área de la base, que en este caso es un círculo, es pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Necesitamos la altura, que es esta de acá. Entonces primero calculemos la altura utilizando el teorema de Pitágoras. Recordemos que en este caso la altura es un cateto. Por lo tanto nos quedaría que h cuadrado es igual a 4.9 al cuadrado menos 2 al cuadrado, porque lo que estamos hallando es un cateto y no la hipotenusa. Entonces nos quedaría, si hacemos esta operación, podemos introducirlo de una sola vez en nuestra calculadora, 4.9 al cuadrado menos 2 al cuadrado, que es 4. Y eso nos da un total de 20.01. Pero a esto todavía hay que aplicarle la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de este resultado? Es 4.47 centímetros. Hoy que ya tenemos la altura, ya podemos encontrar el área. Entonces el área es igual pi, que es 3.1416 por radio, que en este caso es 2 al cuadrado, por 4.47 entre 3. Calculemos esa área. Nos quedaría pi, si ustedes lo quieren poner como 3.1416 por 4, que es 2 al cuadrado, por 4.47, y todo eso lo dividimos entre 3, obtenemos un resultado de 18.72 centímetros cuadrados. Y ya encontramos el área del cono. Ahora, para el segundo problema nos está pidiendo el área de las 4 caras laterales de una pirámide, asumiendo que es una pirámide cuadrangular. Dice que la pirámide tiene lado 4 y aristas igual a 8.9 metros. Hagamos un esquema. Si realizamos un esquema, esta sería la pirámide que nos pide. Recordemos que las aristas es el lado o la longitud de los lados del triángulo en este caso, y de base tiene 4 metros. Nosotros necesitamos la altura o el apotema de cada cara para poder encontrar el área de las caras laterales nada más. Entonces, si tomamos solo el triangulito, nos quedaría que esto mide 2 y esto mide 2 porque es un triángulo isósceles. Esto mide 8.9 y esto mide 2. Entonces, podemos encontrar el apotema, en este caso sería la altura de este triángulo, utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces tendríamos, vamos a llamarle h. Entonces, h al cuadrado, vamos a usar prácticamente la misma fórmula, 8.9 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la altura divide al triángulo isósceles o la base del triángulo isósceles en dos partes iguales y esto mide 4, por eso este cateto mide 2. Entonces si hacemos esta operación, 8.9 al cuadrado menos 4, y a eso le sacamos de una sola vez raíz cuadrada, nos da un valor, antes de sacarle raíz da un valor de 75.21, y si le sacamos raíz, eso da 8.67 centímetros aproximadamente, perdón, metros, porque son las unidades en las que estamos trabajando, en este caso, porque está todo en metros. Entonces, el resultado también tiene que estar en metros. Ahora que ya tenemos la altura, debemos calcular el área de este triángulo. Entonces, el área sería igual a base, que es 4, por la altura, que es 8.67 sobre 2. Pero como es una pirámide cuadrangular, tenemos que multiplicar por 4, porque son 4 triángulos que tienen la misma área. Entonces sería 16, porque 4 por 4 es 16, por 8.67
entre 2, eso da un total de 69.36 metros cuadrados. Y ya tenemos el área nada más lateral, porque es lo que nos pide, de las 4 caras laterales, que son los triángulos. Y con esto finalizamos, ¿verdad? Si se fijan, es bastante sencillo. Eso sí, vamos relacionando el teorema de Pitágoras a áreas y volúmenes también de cuerpos y figuras geométricas. Nos vemos en la próxima clase. No olvides repasar, leer, hacer ejercicios para apoyar o reforzar el contenido que hemos visto en esta clase.